hasta a mi hija le cobraste arriendo cuando vivió ahí. Que este caballero se la está dando de guaguita ahí con las manitos así. Ya el año pasó, qué rato. ¿Por qué le está pegando a su hermano? Tú a mí me has agredido más de 2 veces. Me da rabia porque no hacen burla. Esto es grave. Reaccioné así porque él primero me iba a tirar un palo. Ah, ya. La violencia no tiene justificación alguna. Fue una relación apresurada. ¿Está bien? Sí. Empezó el maltrato psicológico. Yo siempre lo he buscado a él, como padre. Tuve 2 años ausente de mi hijo mayor por culpa de él. Desde el minuto 1 en el programa ha estado tremendamente emocionado. Estos hermanos están enfrentados por un terreno herencia que comparten junto a una iglesia. ¿Podrán llegar a un acuerdo sobre qué hacer con él? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Enrique, don Juan, don Ramón y don Pedro. Bienvenidos todos. ¿Todos hermanos? Sí, 4 hermanos. ¿4 de cuántos? de 11. 11. Tremenda familia. ¿Y quién lo trae por acá? Don Enrique, don Juan. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros venimos a mediar un conflicto que tenemos en la familia. Y Con la- siendo 11 debe ser bien complicado. Dígame, ¿cuál Claro. es el conflicto? Con la herencia que nos dejaron los papás. ¿Ya? ¿Y qué dejaron de herencia? ¿Qué consiste esa herencia? Mire, la herencia es un sitio ¿cómo se llama? De un sitio esquina de 900 metros cuadrados aproximados. ¿Ya? Y resulta de que nosotros necesitamos vender ese sitio. Porque esto ya lleva harto años. ¿Cuándo falleció el papá, la mamá? ¿Cuánto falleció, Juan? El papá el año 2000 y la mamá el año 2010. Ya, o sea, hace harto tiempo ya. 14 Sí, sí. años. Y necesitan vender. Claro, porque dentro de todo, las hermanas mayores ya han muerto 3 de las hermanas. Entonces, ellas siempre necesitaron de esta plata, qué sé yo, para mejorarse, para obtener cosas, alimentos, y no tuvieron esa plata disponible. Porque todos pensamos en eso, en que va a llegar ese dinero para solucionar muchos problemas. Y es el afán de que nos dejan esa herencia. ¿Cuántos quieren vender además de usted, supongo, y quien lo acompaña, don Juan? ¿También quiere vender? Sí, Ya. ¿Y cuántos más quieren vender de los 11? Todos los demás. todo. Excepto nosotros. Excepto ustedes, Ah, sí, efectivamente. señorita. ¿Y por qué no quieren vender? Porque hay una documentación anterior que nuestra madre nos dejó por su decisión propia de lo que consiguieron ellos como matrimonio. Ya. Ellos decidieron en vida dejar, ¿cierto?, establecido con documentos de un notario, ¿cierto?, que usted lo tiene ahí en sus manos. Y se suponía que todos estaban de acuerdo y firmaron. ¿Y qué dejaron establecido según usted? Ahí está en la documentación una sucesión de derechos. ¿Una qué? ¿Cesión de derechos? No sé el término perfecto, Tengo una cesión de derechos de Sí, doña Juana a sus hijos. por supuesto. Pero eso implica, esto seguramente lo deberá haber hecho después del fallecimiento de su padre. No. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Claro, 2007, hicieron después del fallecimiento de su padre. Esto implica que estaba la casa, el terreno, y el terreno era de su papá y de su mamá. Correcto. Cuando su papá fallece, la parte del papá pasa a los herederos del padre, Ajá. que son los 11 hijos y la cónyuge. Pero la parte de la cónyuge sigue siendo de ella. Y lo que ella hizo el año 2007 fue decir, mi parte también pasa a mis hijos. Eso no altera en nada las cosas que estamos hablando. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Y entonces por qué no quiere vender? Porque me aferraba a la decisión de mi madre, que al final no se hizo el documento como corresponde. Pero si hay una forma de mediar esto y vender, estoy O sea, de acuerdo. la decisión de su madre en ese documento es que los 11 hijos sean dueños de la propiedad. Y es lo que ocurre actualmente. Son los 11 hijos Ya, perfecto. dueños de la propiedad. Ya, perfecto. ¿Alguien vive en esa propiedad? Todos, o sea, excepto Juan.
¿Los 11 viven ahí? No. O sea, vive Salomón, que vive en la casa principal, con Yo otra hermana. vivo y mi hermana Elena. Don Enrique y doña Elena viven ahí. Claro. Sí. ¿Y ustedes, ninguno de ustedes Yo dos? vivo también ahí. Ah, ya. ¿Y qué opina ahora que tiene claro que la propiedad es de los 11? ¿Qué opina de la decisión del Que hay que tomar caballero? un acuerdo para vender. ¿Estaría de acuerdo en vender? Por supuesto. 900 metros. Dice usted, Aproximado, sí. aproximado. Si no existe otra posibilidad que no sea vender porque no se puede dividir en 11 partes. Claro, correcto, sí. ¿Y saben cuánto puede llegar a costar ese terreno? Ellos están encargados de buscar ventas, ellos saben. Mire, señorita, Juan tiene, él es el que sacamos encargado para que venda. Ya. Él ¿Usted? es el titular para vender en una ¿A reunión. qué ser? Ah, ya. En A una una- reunión lo designaron. Claro, lo designamos a él. ¿Ya ha hecho gestiones para poder vender? Sí, señorita. Buenas ¿Qué tardes. ha hecho? Cuenta. Bueno, esto comienza porque llegan señores con ánimo de comprar, van a visitar el lugar, pero ven que hay más construcciones dentro del sitio. Entonces, no hemos podido llegar a un acuerdo con ninguno de los potenciales compradores, porque pasa eso de que ven 3 casas más, entonces no toman la opción y se marchan. O no regresan, dicen que van a volver, pero no regresan. Y en eso ya han pasado cerca de 15 años. Así, por eso que estamos en esta controversia con nuestros hermanos para que puedan entender que ¿Pero ustedes necesitan... dijeron que ahí vivían ustedes dos? No, yo tengo una propiedad Perdón, aparte. vive don Enrique. ¿Usted vive ahí? Sí, Ya, ¿usted también vive Yo ahí? también vivo ahí, sí. Don Ramón. no. Don Pedro. Cerca. Ya. Vive Enrique, vive Pedro. ¿Y cómo se llama la otra hermana que vive ahí? Elena. Y doña Elena. ¿Por qué dice que hay construcciones? ¿Están las construcciones de las casas de ellos o hay otra construcción? Una construcción más. ¿Y qué es esa construcción? Es de mi hermana que está fallecida. ¿Y ella, la familia de ella, sigue viviendo ahí? Sus hijos tienen sus propiedades y le dejaron a mi hija viviendo ahí. Además, ¿A eso se refiere? sí, además de esa casa hay una construcción que es una iglesia, que es de propiedad de mi hermano Ramón. Y él no vive ahí, ¿eh? ¿Cómo? Él arrienda esa iglesia. Ahí hay un Y él- error porque no y él- arrienda. y él no vive ahí. Ahí vive no con la- arrienda. vive No hay con la arriendo. suegra. No hay arriendo ahí. No, sí equivocado. hay, sí hay. Hasta No. mi hija le cobraste arriendo cuando vivió ahí. Oye, ya ¿Ah, esa es la propiedad? ¿Esa es la iglesia? Claro. Esa es la casa de mi hermana donde vive mi hija. Claro. ¿De cuál hermana de todas? Una que falleció, ¿Cómo se llama? Hilda Hernández. Y ahí vive su hija. Ahí vive mi hija, que los hijos de mi hermana la dejaron viviendo ahí. Yo vivo en ese portón que está ahí con lata y ahí está la casa principal, en la esquina. Entonces, vive don Enrique, vive don Pedro, vive doña Elena, vive la hija de don Pedro en una propiedad que era de doña Hilda y además está la iglesia. Está la iglesia, claro. Y Además ahí vive, de todo eso. Ahí también vive la esposa de mi hermano que está reclamando, porque la tienen por ahí en un cuartucho, claro. Entonces hay 4 construcciones. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por qué Pero- dice usted, la gente va y ve construcciones y con eso se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente? Porque hay un rol, hay numeración por el Lennox. Hay una numeración y tiene medidor de luz 2 de los sitios. Ya, tiene 2 roles. Sí. No, Señora. Hay 2 roles más. Señora, No. esa 3 propiedad. roles entonces. No, esa 3 propiedad roles. tiene Hay un 3 puro roles. rol. Tiene un puro rol que es por los canelos. solamente el rol original. Claro, que nada, el- no hay más. Ay, pero ¿por qué se enredan? No, Sí, y los otros nos estamos enredando mucho. Si hay un terreno, 900 metros aproximados, y lo quieren vender, y lo tienen que vender, sí o sí, como sí. una unidad. No pueden subdividirlo, porque esto está en una zona rural, según el informe, y por lo tanto no va a admitir subdivisión. Lo tienen que vender entero. El que compra debiera estar dispuesto a comprar en las condiciones en que está el terreno. Haya una construcción, 4 construcciones, 2 construcciones, hay una iglesia o una casa habitación. Debiera ser indiferente para ustedes y debiera importarle
si está o no está dispuesto al señor que compra, que compra la propiedad. Señorita, le hago una consulta. ¿Ah? ¿Por qué razón no se puede subdividir ese terreno? Por reglamento municipal. La Porque- ordenanza municipal establece Es cuál que es le- el metraje Es que le mínimo. cuento que mi hermano Juan, en la siguiente esquina de la misma población, compró la mitad de un sitio subdividido del mismo tamaño. Seguramente a lo mejor la ordenanza municipal establece que el metraje mínimo son 400 metros cuadrados. Puede ser, no tengo idea. Pero en 11 partes estoy segura que no. En 11 partes sí que no. va a poder. Señorita, ¿sabe por qué también la gente que quiere comprar y después no llega? Estas personas, no mi hermano Pedro, pero la hija de él que vive en esa casa, los corretea, digamos, en buen chileno, a los compradores. Les dice, ¿por qué vienen a comprar aquí si yo no voy a salir nunca de acá? Su hija que vive en la casa de doña Hilda, ¿ella? Sí, ¿Cómo ella se sí. llama ella? Natalia. Natalia, doña Natalia está vino. presente acá, Ya, sí. le vamos a pedir que pasa a doña Natalia a ver que nos explique cómo corretea a la gente que quiere comprar. Doña Natalia, ¿es efectivo que usted corretea, dijo el señor, a los posibles compradores? Buenas tardes, señorita. Buenas No, tardes. absolutamente mentira. ¿No? No, No, por señorita. supuesto que no. ¿Recibe a los señores posibles compradores, a los oferentes? Sí, por supuesto. ¿Les muestra la Mi propiedad? tío Juan Hernández es testigo. Yo le he abierto las puertas cuando han llegado con compradores para que vean el domicilio por dentro, el patio. Nunca he tenido yo un rechazo para que ellos vendan su propiedad. ¿Quién es el que está a cargo de esa iglesia que hemos visto tanto en las imágenes? Yo. Usted, don Ramón. Y si venden la propiedad, ¿qué pasa con esa iglesia? ¿Quién dio permiso para que se instalara esa iglesia ahí? ¿O es suya esa iglesia? Es mía, sí. Usted es parte de esa iglesia. Sí. Ya. Y si venden el terreno, ¿qué va a hacer con la iglesia? Esa misma pregunta me la hizo mi hermano Juan y yo le dije que se fuera en la demolición si es que llegan a comprar. Porque yo no tengo otro lugar donde ponerla. O sea, ¿está dispuesto a irse y cerrar esa iglesia? Sí. ¿Con alguna condición? ¿No? ¿Y usted qué va a hacer si se vende la propiedad? Porque usted también vive ahí. Sí. Obviamente tengo que buscar dónde vivir. ¿Cuántos hijos tuvo su madre? Porque su madre... Ah, no, usted es hija de la señora, Sí. del caballero. O sea, ¿a usted no le toca nada de esta... No, nada. De esta herencia? No. Entre tanta gente me pierdo, pero... Señorita, una acotación a ella. Nosotros cuando nos colocamos de acuerdo para vender el sitio, ahí llegó ella pidiéndonos que por favor la recibiéramos en esa casa que estaba vacía. Ya. Ya, llegamos a un acuerdo entre todos los hermanos y le dijimos, por un año te vamos a pasar la casa. ¿Y eso cuándo fue? Cuando hicimos la reunión, Juan, para vender, 12 años. 12 años atrás. ¿Se Entonces, alargó el año? entonces señorita, lo que intentábamos nosotros que sacara una libreta de vivienda y tuviera su casa, pero se ha comprado autos nuevos, se ha comprado cosas nuevas y nada de casa. Ya el año pasó, qué rato. Ya, pero no te olvides tú que te acusáis tanto a mi hija. Tú a mí me has agredido más de 2 veces. Me acudiste a mi hermano Ramón. Andas siempre con esa actitud Sí, yo tengo un video para intimidar. de un una video? de para hacer- todas las agresiones que él nos ha entregado a nosotros. ¿Tiene el video ahí? Sí. A ver, muéstramelo. Claro. ¿Está siendo agresivo, Este caballero se la está don dando Enrique? de guaguita ahí con las Esta manitas es una así, de y todas no las es así, ¿ah? agresiones. ¿Ah, no? Sí, No es sí, así, señora, no sí, es señorita, así. porque ¿Qué? todo esto a mí me da Amenaza de rabia. muerte también le ha hecho a mi tío. ¿Amenaza de- Sí. A mí mi me tío Ramón. me da rabia porque no hacen burla. Sí, ¿Quién pero es? la rabia tiene que canalizarla en buena forma, caballero, no va con agresiones. ¿Por qué le está pegando a su hermano? Yo lo estoy grabando, lo voy a denunciar. Ah, le Lo voy a pegó. denunciarlo yo Le a este pegó, sí, caballero. señora. Es un delincuente A mí usted. también me ha pegado 2 veces. No, yo lo estoy grabando. Lo grabé. ¿Hasta cuándo va a ser así usted, oiga? ¿Pero qué daño le están haciendo? Cuando venda, puedo abrirlo de aquí. Sí. ¿Para qué poner este choro? ¿De qué? ¿Cómo que de aquí? Si no tiene para qué poner este choro. No, pues, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Yo voy a llamar a Carabinero para que se lo lleven. ¿Cómo se le ocurre hacer eso, oiga? Ya no me voy a pegar. Estoy adentro,
Ya, córtela, oiga. No se venga a meter, señor, aquí. Ya, córrase, váyalo. Mami, ya, pues. No, pero ¿cómo se le ocurre pegarle un fierrazo, polleo? No estaba buscando para la iglesia, sino que está limpiando con la... Estar más de más tiempo, Ramón, y te voy a estar mal de iglesia. Esto es grave. Es muy grave. Esto es Lo muy otro, grave. señora, es que... No, no puede ser. Sí, po, sí, po. ¿Dónde me pegaste ahí? A mi hijo también arrancó el portón Sí, porque lo habían culpado de un robo que no había sido mi 133. hijo. Señorita, Entonces uno anda- ¿sabe por qué yo uno anda tiritón reaccioné por lo que así? él pueda Porque hacer. él primero me iba a tirar un palo. Ah, ya. Él primero me iba a tirar un palo si yo no iba a reaccionar No así. importa, no importa. No te hagas aquí la guagua, hombre. Que el Ponte Señor los tenga pantalones. misericordia contigo. Ay, ay, ay. El señor debe estar con dolor de cabeza. Caballero, la violencia no tiene justificación alguna. No hay un déjeme explicar por qué fui violento. Es insólito que cuando se trate de hechos de esa magnitud de violencia, de agresión, sigan llegando acá diciéndome es que déjeme explicar por qué yo actué así. No hay explicación. Por eso que es un delito. Por eso que llega Carabineros, por eso que se van detenidos, por eso que vayan con cárcel. Porque no hay justificación. ¿Puedo contar otra cosa, señorita? ¿Señora? Yo tengo la duda de los documentos que hicieron porque él consigue todos los documentos de su auto, de su licencia de conducir, hasta un título de ingeniero de su hijo de forma fraudulenta. ¿A qué dudas se refiere? ¿De qué documento? El último documento que hicieron, porque nosotros no firmamos el documento que hicieron ellos para... No, caballero, los documentos fueron revisados por nuestros abogados tramitadores y los documentos son posesiones efectivas tramitadas ante el registro civil. Pero no necesitan de nuestra firma. Efectivamente, las anteriores son rectificaciones a las escrituras anteriores y por lo tanto no necesitaba de su firma. Ya, perfecto. Todos los documentos están bien emitidos, legalmente inscritos y realizados. Ya, perfecto. ¿Algo más que aportar, señora? Nada más, señorita. Muchísimas gracias. Gracias. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que entre para hablar de este descontrol, de este peligroso descontrol. Porque esa agresión en el video que me trajeron, que realiza usted en contra de su hermano, pudo haber terminado con consecuencias gravísimas. Incluso me atrevería a decir mortales. Y eso ya es más que un simple descontrol. Mi hermano acá no se atrevió a hablar porque él es muy tímido, pero el domingo pasado se encontraron en la feria y él le ofreció pegarle puñalada. Sí. Pero ¿cómo te...? Eso es un delito. Él me lo dijo, me lo Pero contó. yo nunca he dicho eso. Es verdad. Sí. No. O sea, si le vuelve sí, a pasar, si le vuelve a pasar, o en este mismo acto que le pasó, si usted tiene los testigos que escuchan, le toma el nombre, le toma el RUT, produce la denuncia y van a sacar a este señor de esa casa por una orden de alejamiento. Carmen Gloria, en relación a lo que tú me dices, es bien especial el caso porque si hablamos de agresión, en esta familia al parecer nunca se llevaron mal, nunca tuvieron mayores problemas. Pregunté sobre conflictos anteriores, no, pero lo que sí se refirió bastante era que Enrique tenía ciertos problemas con la ley y por su descontrol de impulso. Y yo creo que en esta dinámica de hermanos se naturalizaron muchas cosas desde siempre, porque no puede ser que uno pregunte, ¿y hubo alguna vez algún problema? No, pero es que él es así. Y creo que ese es uno de los principales conflictos que hay en esta familia. Quizás sea bueno que hablemos de estas situaciones de violencia extrema. Porque claro, uno siempre trata de que una herencia sea disuelta de común acuerdo entre las partes. Ya sonaba complejo a priori cuando uno dice son 11 partes y por lo tanto 11 señores que tienen que ponerse de acuerdo. Se va volviendo más difícil cuando uno ve que hay además posturas encontradas. Pero después de haber visto un video
donde el caballero persigue con el fierro a su hermano, donde aparece el hermano con la cara rota, donde por lo demás, a confesión de parte, relevo de prueba, él trata de justificar por qué le pegó con el fierro, dando por evidencia que es un hecho real que le pegó, el acuerdo resulta un imposible. Porque no hay una cultura de comunicación, porque no hay control de impulsos. Enrique tiene una idea en la cabeza y es incapaz de mirar hacia el lado y decir, el resto de mis hermanos pueden tener razón, empatía. Hay falta de empatía. Es difícil a las relaciones sociales poder explicar el daño que hace el descontrol de impulsos, porque no es racional. Y ahí está el problema. Racionalmente, alguien que se descontrola así dice, lo hice para defender. Fue en defensa, no en ataque, porque están pasando a llevar algo que no está bien. No lo ven como que ellos fueran los que cometieron el error, es defenderse. Y eso es lo complicado, Carmen Gloria. Mientras Enrique o otros que puedan estar causando lo mismo no entiendan que el que da el primer paso es el ataque, aun cuando está sintiendo que se defiende, no vamos a conseguir nada. Don Enrique no tiene ninguna causa de inimputabilidad ante la ley. Y según los antecedentes que aquí mismo han dicho, ha tenido varios problemas con la ley. Es evidente que está transgrediendo lo legalmente posible, las normas de civilización, las normas de poder vivir en una sociedad donde impera el Estado de Derecho. Esas conductas generalmente terminan muy mal, terminan no solo con privación de la libertad, sino que pueden traer consecuencias para el resto de la vida, o para incluso que impliquen la vida propiamente tal. ¿Algún consejo para él? Yo creo que es importante decir que la violencia en sí ya es un rasgo que uno estudia en la personalidad. Cuando uno ve cierto descontrol de impulsos, uno tendería a pensar que podría llegar a algo más. Por lo tanto, el ejemplo que tenemos acá con Enrique tiene que servir para todas las otras personas. Cuando uno ve un descontrol de impulsos hay que hacer algo, hay que investigar qué es lo que pasa, hay que ver cómo poder actuar. No podemos acostumbrarnos. Y es por eso que a mí me da un poco de susto, Enrique, ¿qué puede pasar después? Porque si ya tienes una historia delante, mi recomendación es observa e intenta hacer algo. Está bien. Bien. Está bien. ¿Qué está bien? Lo que ella me dice, acatarlo. ¿Qué es lo que va a acatar? Una conducta buena, cambiar conducta. ¿Cómo cuál? La agresividad. Es que ¿sabe qué, señora? Hay muchas cosas por intermedio. Mi hermano Pedro vende droga y tiene en su casa una mujer de la calle. Aunque así fuera, lo Pero que usted eso- cometió es un delito. Los delitos son independientes, Ya. no se empatan. ¿Ya? No es una excusa ante la ley, es que él es más malo que yo. No, 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 no. Se va a ir preso igual. Ya. Y va a cumplir condena igual. ¿Se lo digo en español? Venga No, si- para acá. No, si la entendí bien. No, creo que no me está entendiendo. Venga para acá. Caballero, usted ya está lo suficientemente grande, lo suficientemente adulto, lo suficientemente experimentado en tribunales y en pérdida de la libertad. Ya lo tiene claro el escenario. Así que no nos pongamos con cuentos. Bueno, Usted sabe perfecto que si usted agrede a una persona y le causa lesiones menores, graves, la muerte, usted sabe dónde va a terminar. Y usted sabe perfecto qué es lo que no tiene que hacer para aquello. El video que yo vi tiene antecedentes suficientes, es de la gravedad suficiente para que el caballero lo hubiera denunciado y usted hoy día estuviera privado de libertad, o a lo menos con una medida de protección en favor de él, alejado de la propiedad, sacado de la propiedad y viviendo en otra parte. A lo menos. El caballero no hizo nada. Tenemos vez. pendiente. Esta vez. Porque la próxima, les acabo de explicar, tienen que hacerlo. ¿Estamos claros? Sí. Y aquí no importa
si su hermano es tan o más malo que usted, si el caballero tiene una vida mejor o peor que la suya. Las responsabilidades penales son personales. No es un partido de fútbol. El juez no va a ver quién metió más goles, ni va a empatar la conducta. Usted va a responder por sus actos. Y yo no tengo idea, no conozco la vida de ustedes, pero sí vi un video donde usted era protagonista de actos reñidos con la ley. Muévase. ¿Algo más, Marisol? Solo decir que en casos así los familiares y los cercanos tienen un rol también. No naturalicemos la violencia. No, es que siempre lo hace. No. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque es un ejemplo para los que vienen después. Natalia es nieta. O sea, ella también está criando a otros niños que están viendo esto con naturalidad. Entonces, para todos, cuando veamos que alguien en nuestra familia tiene este tipo de acciones, hagamos algo, no nos tapemos los ojos. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Nosotros conversamos con la señora Angélica, que es, creo, la que está a cargo de esta iglesia, que trabaja en esta iglesia. Esto fue lo que nos dijo. Y yo soy Angélica Sánchez Villanueva, soy pastora de la Corporación Asamblea de Dios. Con el hermano Ramón es miembro de la iglesia, tanto de nosotros y tanto del pastor Moisés. Él se congrega con ambas corporaciones. No, ningún momento pagamos ni un peso, porque yo llegué desde el 2008, yo vivía aquí en casa pastoral al otro lado. Y ahí la mamita vivía, esta es herencia. De la mamita Juana, su mamá del hermano Ramón, el hermano Ramón le cedió la mamá. Y la mamita venía cuando está viva aquí esta iglesia y traía a sus hijos, sus nietos y nos venimos a orar aquí. El otro día cuando estoy aquí, invitamos a otras iglesias, vinieron, éramos varios. El hermano del hermano Ramón vino y empezó a hacernos problemas. Y yo dije, nosotros le llamamos Salomón. Don Salomón, cálmase, porque la verdad vamos a hacer culto y nos vamos. Y ahí él agarró al hermano Ramón de aquí, el hermano Enrique, le agarró y le dijo, usted toda la vida frega la paciencia, no dejas dormir. Después pasaron los días, hace poco, hay un video y yo estaba aquí en ayuno, estaban como 8 personas. Y entonces yo salí, cuando hubo problemas, gritos, y yo salí y el hermano le había agarrado un palo, el don Enrique, y le había rozado. Pero el segundo dice que plantaba en él y él, como así se hizo, rozó la nariz. Y había sangre y le constataron y la verdad que llevaron a don Enrique apresado. No paga la señora. Aparentemente ustedes le prestaron el lugar para que lo usara para su culto. Ella lo utiliza. Ha visto los hechos que hemos conversado en extenso con don Enrique y entiende que esta propiedad se va a vender y se tiene que vender. Para vender, nosotros consultamos a nuestro Esteban de Barbieri del Instituto Inmobiliario de Chile, que fue a visitar la propiedad y estas fueron sus conclusiones. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos encontramos en la comuna San Bernardo, en donde hemos venido a visitar un terreno para poder determinar su valor comercial. El inmueble que estamos tasando corresponde a un terreno de aproximadamente 850 metros cuadrados, que dentro de él hay 4 edificaciones. No pudimos entrar a cada una de estas edificaciones, pero se aprecian 3 casas de un piso de madera y una casa de un piso de albañilería. También se identifica que la calidad constructiva es de tipo bajo. El inmueble cuenta con un muy buen acceso vial, además de también contar con transporte público mediante recorrido de Transantiago. Respecto al equipamiento, el inmueble presenta equipamiento principalmente de tipo vecinal y también algunos colegios. Con la información que hemos levantado, realizaremos un informe de tasación, comprendiendo de que no tenemos exactamente las medidas de las edificaciones, pero nos apoyaremos también con información del Servicio de Impuestos Internos y también información satelital. Espero que esta información que les entreguemos pueda ayudarles a resolver de la mejor forma este caso. Tengo en mis manos el informe de estimación de tasación comercial que hace don Esteban de Barbieri, donde se señala cuál es el precio recomendado para la venta. En Farmacia Ahumada entienden que tu salud es lo más importante. La primera unidad en más de 600 medicamentos de uso crónico tienen 35% de descuento. Y cuando vayas por la segunda, llévate la tercera
a $1. Porque si tu tratamiento es permanente, necesitas apoyo permanente. Inscríbete en Ahumada Contigo en Farmacias Ahumada y farmaciasahumada.cl. Con la información que hemos levantado, realizaremos un informe de tasación comprendiendo de que no tenemos exactamente las medidas de las edificaciones, pero nos apoyaremos también con información del Servicio de Impuestos Internos y también información satelital. Espero que esta información que les entreguemos pueda ayudarles a resolver de la mejor forma este caso. Tengo en mis manos el informe de estimación de tasación comercial que hace don Esteban de Barbieri, donde se señala cuál es el precio recomendado para la venta. La estimación establece que el precio mínimo en un sector similar, con similares características, es de 311 millones y fracción. Y el precio máximo es de 380 millones y fracción, estableciéndose así un precio razonable de venta de 345.845.914 pesos. 345 millones. Un precio bastante bueno. Sí. Si lo dividimos entre 11 hermanos, esto da un valor de 31 millones. Señores, nuestro equipo y yo también revisamos todas las documentaciones, escrituras que ustedes traen. ¿Por qué se confunden y se pierden o por qué dudan? Porque la primera escritura que hace su madre, ella busca cederle a todos los hijos por igual. Pero faltaron datos en esas escrituras y se hicieron después varias rectificaciones. Las rectificaciones no es necesario que concurran todos a firmar, sino que simplemente a quien la misma escritura original le haya dado poder para rectificar. En este caso era uno de los hermanos. Y se fueron haciendo las rectificaciones. Las rectificaciones no cambian el fondo de la escritura. La madre siguió cediéndole a todo. ¿Qué cambiaron? Añadieron algún datito que faltó, algún número que estaba mal escrito, alguna determinación que estaba mal puesta, pero el fondo, la cesión de derechos que hizo la madre a los hijos se mantuvo intacta. Otro punto es que se firmó otra escritura donde los hijos le habían realizado a la madre la constitución de un usufructo vitalicio. Eso quiere decir que la madre tenía derecho a usar y gozar la propiedad hasta el último día de su vida. Y termina con el fallecimiento de la señora. Entonces esa escritura ya está muerta. Ya no surte ningún efecto. Ya se fue. ¿En qué situación están hoy? Hoy la propiedad está inscrita a nombre de los 11 hermanos, los que estén con vida representados por ustedes mismos, y los que hayan fallecido representados por sus propios herederos, como estas 3 hermanas que fallecieron, que todas tienen hijos y por lo tanto siguen siendo 11 partes en la herencia. Cada una de estas 11 partes recibirían, si lo vendieran en 345 millones, 31 millones. Si se comportan civilizadamente, cosa que se ve difícil, pero los milagros existen, y ponen a la venta esta propiedad, facilitan que la propiedad sea visitada. No vuelven a tener estas batallas campales que vimos en los videos. No vuelven a insultarse ni a agredirse de ninguna manera. Y están dispuestos los 11 a ir a notaría y firmar la compraventa en el minuto que aparezca un comprador. Maravilloso, se van a quedar con 31 millones cada uno. Si esto se empieza a complicar, a violentar y a volver imposible la convivencia civilizada entre todos, cualquiera de los 11, cualquiera, incluso la sobrina, puede iniciar un juicio de partición. Eso es en los tribunales civiles, se designa un juez partidor que adquiere la administración de la propiedad, se va a terminar el uso gratuito, va a empezar a cobrar arriendo a los que viven ahí, incluso a la iglesia, y va a terminar vendiendo igual. El problema está que cuando llegó ese procedimiento, el precio va a ir reduciéndose considerablemente. Y ahí podemos llegar que en lugar de recibir 31 millones, reciban
10, 15, 5. No hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Tal cual. Entonces la sugerencia es, vendan de común acuerdo, actúen civilizadamente y dentro del marco de la ley. Ok. ¿Me ha escuchado, don Enrique? Sí, señorita. Maravilloso. Señorita, pero ¿hay algún plazo para que saque la iglesia él? Pueden meter con la iglesia ahí, es problema del que compra. Si quieren desarmar la iglesia y trasladarla con tiempo antes de la venta, mejor puede ser más factible que aparezcan oferentes. Si quieren llegar al compromiso de que vendida la propiedad desarman la iglesia ese día y se van, también al caballero que compre le va a importar que le entreguen la propiedad vacía. Y las condiciones las va a poner él. Entendió que durante este tiempo, y ojalá para siempre, no más agresiones ni conductas reñidas con la ley. Sí, señorita. Por esto, entonces, cerramos la sesión. ¿Quieres contar tu historia aquí en el estudio de Carmen Gloria a tu servicio? ¿Hace años tu matrimonio se enfrió, no conversan y ya ni se miran? Si tu pareja se transformó en un extraño pero quieres salvar tu relación, comunícate con nosotros. Paola quiere que su madre se divorcie de su padre. ¿Pero qué pasa con la deuda millonaria que tiene él? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Paola y don Ángelo y doña Priscila. Buenas tardes. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo vengo a exigirle a mi madre que se divorcie de alguien que no le ha aportado absolutamente nada. ¿Su padre? Sí. Por eso su pena. ¿Está separada del caballero hace cuánto tiempo? Estoy separada hace 15 años. 15 años. ¿Está bien? Sí. ¿Quién la acompaña? Mi hermano. Sí, soy el hermano. ¿Hijos del mismo papá, los dos? No, pero él es reconocido. Soy reconocido por él. O sea, legalmente son los dos hijos. Exacto. ¿Por qué su pena? La circunstancia. Creo que ha sido duro como familia. Que mi madre siga casada con él, porque realmente jamás tuvo ninguna ayuda de él. Y mi pena es que yo siempre lo he buscado a él como padre. Entonces, es chocante estar acá para exigirle eso a mi madre. ¿Siempre lo ha buscado? ¿Quiere decir que él se fue de la casa? Sí, cuando ellos se divorciaron, cuando ellos se separaron. ¿Y eso hace cuánto? Hace 10. Como hace 15 años que no conviven juntos, pero tenían... hace 5 o 7 años que ya no sabemos mucho de él. Así como... Bueno, los chiquillos, la verdad es que yo he tenido más contacto con él. Yo hace 5 años no lo veo. Pero sí tenía comunicación con él, sí tenía como visitas cuando era más pequeña, pero siempre eran como por 1 mes, 2 meses, y después él desaparecía 1 año, 1 año y medio aproximadamente. Entonces, ellos ya han intentado divorciarse antes, pero como que avanzan en el proceso y después cuando tienen que entregar papeles o algo, él no lo lleva. Claro, no aparece. Que siempre ha estado... Siempre ha sido así, de que está y desaparece. Como que es difícil contactarse con él. Entonces, cuando han tenido como el contacto para divorciarse, tampoco llegan como al acuerdo por la pensión que él debe. ¿Cuánto debe? Nosotros teníamos entendido que hace unos 3 años atrás debía casi 10, 15 millones. Ajá. Porque... O sea, ¿nunca pagó? No, nunca pagó. 2003 se casó con él. Sí. En sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Y sus hijos dicen, hace 15 años más o menos que están separados. O sea, duró bien poco la relación. Fue una relación
apresurada. ¿Cómo así? Yo lo conocí en el campo, cuando me fui a trabajar de temporera. Pololeamos meses. Y yo venía de una situación violenta de familia. Mi abuela era muy violenta porque yo me crié con la familia paterna mía. Y cuando lo conocí a él, en ese momento me mostró una estabilidad para mis hijos, lo que yo no tenía. Pasaron los meses, nos casamos, 2 años puede ser que duramos bien y después de esos 2 años empezó el maltrato psicológico hacia mí, cosa que yo aguanté. Y ya después vinieron los golpes. Llegué a un punto que tuve 2 años ausente de mi hijo mayor por culpa de él. Porque nos separamos, volvíamos, y mi hijo decidió irse como un castigo hacia mí. Yo lo vi en ese momento. Cuando se fue mi hijo, seguí con él. Pasó un tiempo y él siguió con los maltratos, hasta que en un momento tomó a la Paola y me la quiso llevar. Se quiso arrancar con Paola. Paola tenía meses. Y ahí tomé la decisión de irme a Valparaíso, a la casa de un tío con los niños. Cuando sufrimos el incendio en el 2008, él volvió, porque nos mostraron el lugar donde estaba nuestra casa y él se dio cuenta que habíamos sido damnificados también del incendio. Él volvió a lo mismo, a seguir intentando que pudiéramos salvar el núcleo familiar. La Pao tenía 3 años cuando él empezó. Él se quedó un tiempo en la casa y después él se fue. Hasta de ahí ya no... Los 15 años de separación fueron pausadas, pero ya definitivamente... Desde el 2008 para adelante ya fue definitivo. Sí. ¿Y cómo está hoy usted? Como mujer, estoy bien, porque me empecé a querer, señorita Carmen Gloria. Como mamá, dolida por mi hija, porque yo sé que ella sufre por él. Ella siempre le ha tenido un cariño. Yo nunca le negué, aunque él no pagara la pensión, nunca le negué las veces que él llegó a la casa a verla. Pero sí, ya pedir a Marisol Sagredo que se sume a la conversación porque hay varias cosas. Quizás primero voy a hablar de su historia, que creo que es súper ejemplificador. Tener un relato real como tenemos acá y poder analizarlo para que todos aprendamos sobre estos ciclos de la violencia. Ella lo dice muy bien y relata hechos que son muy importantes, que ella venía de un ambiente de mucha violencia. Pareciera que ve a este señor como alguien que la puede salvar, como alguien que le puede dar la estabilidad que ella necesita, la seguridad, escapar un poco de la violencia en la que está. Resultó peor el remedio que la enfermedad. Pero eso también hace que sea aún más difícil que normalmente romper esa relación y dejarla atrás. Es que, ¿sabes qué pasa, Carmen Gloria? Este caso es diferente a otros casos que hemos visto en el programa, justamente porque uno tiende a pensar inmediatamente en la violencia, porque es lo primero que aparece aquí. Incluso hay un relato desgarrador de uno de los hermanos que no está aquí presente, que relata cómo desde La Serena hasta Valparaíso caminaron como familia siendo niños para poder llegar. Un relato que desgarra. Partimos con una mamá, con Priscila, que fue abandonada por su mamá, que fue criada por una familia que tu abuela hizo lo que pudo, con las herramientas que pudo, con violencia sí, pero fuiste abandonada. Y de repente apareció un hombre que podía ser el que te sacara del abandono. Y aquí aparece algo que hoy en día está muy de moda, que se habla mucho, que es la herida del abandono. Tú tenías una herida de abandono y querías que alguien estuviera a tu lado y que te quisiera al lado y en quien poder apoyarte
y viste a esta persona y dijiste, voy a estar con él. Entonces teníamos antes de la violencia, Carmen Gloria, ya una herida, lo que hizo que toda la violencia se pasara por alto. No es que ella no viera que dañara a sus hijos, no es que ella no viera lo que pasaba con sus hijos, con ella misma, lo veía, pero el maltrato era secundario al abandono. Entonces, de esta forma se criaron estos hijos y ella solo es capaz de decir no, basta, cuando uno de sus hijos se va, sufre abandono, y cuando su hija puede irse, puede ser que se la lleve su pareja, nuevamente otro abandono. Entonces, el perder a otra persona hace que esa herida reaccione y diga, no, no, yo no puedo seguir viviendo esta violencia. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Aparece Paola. Y Paola, tú la viste cuando llegó aquí y dice que ella, para ella es muy doloroso hacer esto. Nosotros conversamos arriba y ella me decía que había una sensación, había un sentimiento. ¿Qué sentimiento tenías tú al estar acá? Culpa. ¿Y quién llamó al programa? Yo. Ese era el segundo tema que quería tratar con Marisol, porque usted habla de cariño. A veces siento, y bueno, Marisol es la experta, pero que cuando uno tiene que asumir que tiene un padre ausente, hay un duelo que uno tiene que vivir por esa imagen que uno llenó en el vacío, por ese cariño que uno imaginó en la ausencia, por ese padre que uno quiso tener, pero que en realidad nunca tuvo. Entonces, en realidad, creo que el duelo y lo doloroso es matar ese sueño que uno tuvo más que la realidad. Usted habla de cariño. A veces siento, y bueno, Marisol es la experta, pero que cuando uno tiene que asumir que tiene un padre ausente, hay un duelo que uno tiene que vivir por esa imagen que uno llenó en el vacío, por ese cariño que uno imaginó en la ausencia, por ese padre que uno quiso tener, pero que en realidad nunca tuvo. Entonces, en realidad, creo que el duelo y lo doloroso es matar ese sueño que uno tuvo más que la realidad. Exactamente. El problema es que tenemos una madre que actúa en base a una herida de abandono. Entonces hay una hija que está haciendo exactamente lo mismo. Se está dejando, entre comillas, maltratar por un papá y tú le estás mendigando amor y estás tratando de ayudarlo y estás tratando de estar para que no te abandone. Y cuando yo te pregunté por qué, tú me dijiste por... No te acuerdas, No. yo te voy a decir. Te pregunté por qué, tú dijiste porque quiero saber cómo está. Y luego te pregunté, ¿y para qué quieres saber cómo está? ¿Y tú qué me dijiste? Para no sentirme culpable. Por lo tanto, lo que quiere Paola es saber cómo está él para después decir, yo no soy como él, yo no lo abandoné. Y ahí se cierra el ciclo. Sé que es una historia dolorosa que está entrecruzada, tal como dice Marisol, que el tema del abandono y el tema de la violencia, que no es para nada menor y que es un tema bastante importante en el relato de ustedes, que no es necesario que expongamos imprudentemente, pero que sí es de conocimiento de nosotros. Y cerrar esta historia, cerrarla respecto a ponerle término al matrimonio, que es lo que su hija nos pide, depende de ustedes. Pero cerrar su historia con su padre depende de usted. Y si hay un padre que ya ha buscado suficientes veces, que ya ha esperado de él algún signo, alguna manifestación de cariño, y no la ha habido en estos no sé cuántos años ya,
19 años, 20 años, difícilmente lo habrá hacia el futuro. Entonces puede ser quizás un minuto para empezar a cerrar ciclos, a reinventarse y aprender a vivir. Esta es mi historia. Y como yo digo en algunas charlas que doy por ahí, uno no tiene la opción de elegir la historia que le toca vivir. Pero uno sí tiene la opción todos los días qué hacer con eso. Su biografía ya es esta. Pero qué hacer con ello depende de usted. ¿Qué hacer de aquí para mañana? Sí depende de usted. Y cortar esta historia de abandonos y decir, ok, me preocupé por mi papá, hice todo lo que yo tenía en mis manos, pero hasta aquí no más voy a dar, porque tengo que empezar a preocuparme. ¿Adivina por quién? Por mí. Porque tu mamá dijo que su vida cambió ¿cuándo? Cuando me empecé a querer yo. Mira, si repetimos lo malo, ¿por qué no repetimos lo bueno? Por mí. Y además tienes un valor súper importante, que tienes 2 hermanos, hombres, mayores, que son una figura increíble y que están literalmente al lado tuyo, apoyándote para cuidarte. Tienes todo para cortar el ciclo y para preocuparte por ti. Solo está en tus manos hacerlo. Muchas gracias, Marisol. De nada. Tenemos acá el informe que realiza nuestra abogada tramitadora, donde dice que a julio del 2021 él tenía una deuda, que es la última liquidación que se hizo, de 12 millones de pesos, 11.994.475 pesos. Solo se hizo un abono por el retiro de fondos previsionales de 1 millón de pesos y por lo tanto queda una deuda de 11 millones de pesos. Durante todo el desarrollo de nuestra conversación, nuestro periodista Nicolás Gutiérrez ha estado con don Giovanni en nuestro canal y está ahí con él, quien ha escuchado lo que hemos conversado y a quien debemos preguntarle si está de acuerdo, don Giovanni, en divorciarse de la madre de sus hijos, doña Priscila. Sí, Carmen Gloria, como tú bien lo dices, estamos con Giovanni en este momento, hemos estado desde que comenzó el caso y me ha llamado profundamente la atención. Quiero solo hacer un paréntesis antes de pasarle la palabra. Su emoción, desde que abrió la boca su hija, desde el minuto 1 en el programa, ha estado tremendamente emocionado. Le quiero preguntar primero que todo, con respecto a eso, ¿qué es lo que está sintiendo en este momento? ¿Por qué su emoción? He perdido mucho mi vida. Yo sé que es tarde, pero... Es tarde. ¿Usted sabe que es tarde? Sí. Muchas cosas. Es mucho sola. Trabajó mucho sola. ¿Y se arrepiente de eso? Sí, demasiado. Con respecto al tema del divorcio en sí, ¿usted está dispuesto a eso? Sí, porque ya son muchos años que llevamos así, ¿no? Siempre llevamos de manera. Sí, sí. Y con respecto... bueno, Carmen Gloria, si tú quieres hacerle alguna pregunta, él te está escuchando también. Solo recordarle que para poder tramitar el divorcio, él tiene una deuda de pensión de alimentos de 11 millones de pesos. ¿Ha pensado alguna solución a esa deuda? ¿Alguna forma en que se va a hacer cargo de esa deuda? Tengo que ver la forma. ¿No tiene forma? Tengo que verla. Porque Tiene que ver la estoy forma. trabajando así por parte. Estoy yendo de aquí para allá, de allá para acá. Los trabajos van de aquí para allá. ¿Tiene claro que para la tramitación del divorcio va a tener que concurrir a notaría a firmar este acuerdo completo y suficiente de divorcio si es que su mujer decida aceptar una fórmula de solución a esta deuda? Sí. ¿Estaría dispuesto a divorciarse? Sí, no. Creo que no hay mucho más que esperar ni que preguntar, mi querido Nico. No sé si tú quieres agregar algo más. No, simplemente eso, dejar en claro que Giovanni estaba acá, estaba presente, estuvo dispuesto a venir al canal a dar la cara, por lo menos aquí en cámara, para dar su versión y contestar finalmente lo relevante de todo esto, que es que está dispuesto al divorcio y a ver la forma también de resolver el tema económico. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás Gutiérrez. Gracias, don Giovanni, por... Asumo su aceptación, casi lo expresó, a firmar un divorcio de común acuerdo con doña Priscila. ¿Es así? Sí.
Ok, muchas gracias. Es lo que hay. Creo que es más importante ponerle término a esta historia que tratar de pedirle, como decimos, peras al olmo. No va a pagar, no tiene de dónde pagar. Que ni siquiera osé preguntarle por el derecho a compensación económica, porque me imagino que ustedes asumen que tampoco se va a pagar. Yo hacía mucho tiempo que tenía la intención de divorciarme de él, pero también pensaba que él de una otra forma debiera haber pagado una indemnización a mí, porque yo me ausenté mucho tiempo por trabajar día y noche para suplir lo que él no hacía. Pero me quiero divorciar ahora. Yo necesito divorciarme de él porque he criado a 3 hijos maravillosos. Tengo la dicha de decir que si en mi vida tuve malos momentos, lo más recompensable que tengo son mis hijos. Y digo 3, pero son 4. Yo tengo un hijo que adopté de 1 mes. Llegó a mi brazo, el Jonathan. Entonces, yo me quiero divorciar, señorita Carmen Gloria. Yo lo único que les voy a pedir es que me perdonen, pero yo le voy a tener que perdonarle la deuda a él. Es que no es que tengas que pedir disculpas. O sea, si nosotros venimos acá es porque estamos conscientes de la deuda que él tiene. Y si no ha pagado nunca, ¿cuál es la posibilidad de que te pague ahora? O sea... Ahora yo le tengo una buena noticia. Usted no necesita, como es usted la que está haciendo la petición de divorcio, no, usted no necesita perdonarle la deuda. Y hoy día la titular de esa deuda es la señorita. Si ella quisiera seguir adelante con acciones en el futuro para cobrar esta deuda, para que se realice el pago de la pensión, es un derecho de ella. Usted no tiene ni que pronunciarse de la pensión de alimentos. Yo puedo demandarlo porque yo Por actualmente supuesto, estoy usted estudiando. ya es mayor de 18 años, ya puede demandar por sí sola su derecho de pensión de alimentos. O sea, que eso igual queríamos más que nada conversar con mi hermana porque ella está estudiando en la universidad, entonces necesita igual tener por lo menos y es un un ingreso. derecho, O sea, y es un derecho de ella. ¿Hacemos un acuerdo de divorcio? Sí. Sí. En él establecimos que no hay hijos menores de edad, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la relación directa y regular o pensión de alimentos se verá directamente con los hijos, que son todos mayores de edad. Que llevan más de 1 año separados de hecho. Sí. Que no han reanudado la vida en común desde el año 2008. Que renuncian ambos a su derecho a compensación económica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Redactado, van a concurrir o tendrán que concurrir a notaría a firmar ambos. Y esto es presentado al tribunal para su aprobación. Aprobado por el tribunal, se inscribe en el registro civil y se da por terminado este matrimonio. Ya con la declaración de divorcio terminan todos los derechos y obligaciones entre los cónyuges, pero no entre los padres. No entre padre e hijo. Por lo tanto, sigue intacto su derecho a poder demandar cuando usted quiera pensión de alimentos e incluso perseguir el pago de lo que se le adeuda. Ya. Y nosotros con esto, después de este análisis que siento que le sirve mucho a su mamá, porque creo que su mamá superó esta historia y necesitaba poner formalmente un fin. A mí me preocupa que a usted también le sirva, porque sé, por experiencia propia, que es un proceso mucho más duro y más largo. No sé si más duro, pero sí es más largo. Entiendo, y reitero lo que dije hace un rato, uno muchas veces se aferra a un deseo, a una fantasía, a que ese papá despierte y se dé cuenta que nos quiere, a que la extrañe y la busque, a que retribuya toda esa ausencia o compense todo ese vacío. Pero muy pocas veces pasa. Y uno en algún minuto tiene que decir, hasta aquí soñé. De aquí para adelante es parte de mi historia. Y ojalá que es un proceso personal suyo, que haber tenido esta conversación sirva para que usted diga, ahora es solo parte de mi historia. ¿Te parece? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Lloro lo que tenga que llorar, desahogo lo que tenga que desahogar. Pero es lo que nos tocó. Y con esta vida que nos tocó, uno puede hacer infinito.
Y con esto cerramos la sesión.